Ok amigos, chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a explicarle cómo hacer el cierre del llavero para moto. Ok, como bien sabemos, de antemano te pido que me apoyes suscribiéndote si no te has suscrito. Comparte el video, comparte el canal con todas tus amistades y en tus redes sociales. Ok, vamos con el tutorial. Como todos sabemos que cuando terminamos el trabajo en esta parte, ya al final, vas a lograr meterla en la última fila. Ok, vas a pasar la aguja en la última fila, tratando de que no se te vaya a partir una mostacilla o Shakira o Pepita, como tú lo quieras llamar. Luego de que tú la hayas pasado en la última fila, vas a hacer esto. Vas a pasar la aguja por los dos huequitos. Vamos a ver aquí. Por los dos huequitos por aquí. Si lo ven en el video, por aquí lo vas a meter así. Vas a empezar a coser los extremos así. Ok, de esta forma lo vuelves a pasar. Trata de que siempre cuando le haga el círculo, cuando pasas por aquí, ok, lo pasas, va a quedar este círculo que no se ve porque esto es negro. Va a quedar este círculo, esa bolita. Por allí vas a pasar la aguja y te va a salir un nudito. Pero esto lo vas a hacer obviamente aquí al final. Aquí en el pegue. Vas a hacer 2 o 3 aquí. Te devuelves y empiezas a pasar la aguja, a coser toda esta línea, como si estuviera cosiendo una ropa cuando se descose. Ok, la pasas y vas a hacer como te expliqué en la otra. Pasas la aguja y la vuelves a pasar otra vez. Que te quede ese círculo. Por aquí vas a pasar la aguja y te queda ese nudito. Esa operación, ese paso, ok muchachos, seguimos. Entonces ya después que lo pases por aquí, lo vas a pasar, lo vas a coser todo como si estuviera cosiendo una ropa. Lo vas a coser todo, la primera fila, y en la segunda fila solamente metes, vas a meter así y la sacas del otro lado. La sacas y vas a meter, metes y sacas, así repetitivamente todo. Cuando llegue al final, ya, cuando llegue aquí al final, le haces un nudito así, lo pasas aquí. Bueno, no tengo el hilo, pero hazte el cargo que hiciste el círculo, lo metes y vas a meter la aguja por el círculo hasta que le haga el nudito. Ya después que le haces el nudito,
mete la argollita. Cuando tú metes la argollita, sigues con el proceso. Vas a pasar la aguja por el hilo lateral. Pasa la aguja por todo el hilo, lo metes, lo sacas, lo metes por acá, lo sacas, lo metes por aquí, vuelve y lo sacas. Y mete la argollita. Cuando mete la argollita acá adelante, vas a hacer lo mismo. Vas a hacer lo mismo. Pasa la aguja, bueno, la voy a pasar por acá porque aquí ya tiene el nudo. Pasa la aguja por los dos hilos laterales. Vas a hacer lo mismo. Pasas, le das la vuelta, lo pasas otra vez y le dejas el círculo. ¿Con qué fin? Con el fin de que la aguja lo mete por el círculo y le vas a hacerle su respectivo nudito. Ya después que lo hagas hecho el nudito aquí, vas a coser nuevamente como la primera vez. Vas a coser nuevamente como la primera vez. Después que le hagas el nudito aquí, vas a coser así, ¿ves? Metes, sacas, metes, sacas, metes hasta llegar abajo. Cuando llega abajo vas a hacer lo mismo, coses los laterales y luego sube cosiéndolo. Hace la puntada como cuando tú vas a coser una ropa, igual. Acá arriba hace el nudito y termina hacia el cierre. Recomendación. Aquí adelante le puedes aplicarle gota mágica para que quede más firme. Le untas, le aplicas gota mágica. Ya después que le metes la argollita, procedes a meter la llave del amor. Y así es como te tiene que quedar. De todas maneras, en el otro video que viene adelante viene la explicación. Espero que entiendan el video. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, comenta, dale like. Dime en la caja de comentarios de dónde me estás viendo. Y apóyame a llegar a más personas. Esta es la llave de la moto. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Tutorial de cómo cerrar el llavero para moto. Ok amigos, chicos y chicas, aquí vamos a mostrarles lo anterior del video. Aquí, como podemos ver, empezamos a cortar ya el llavero terminado. Ese es el primer extremo. Ahora cogemos el otro extremo. Ese es el largo del llavero. Luego nuevamente lo doblamos para emparejarlo. Les recuerdo a la gente que se suscriban, lo que no se han suscrito, apóyame a llegar a los 1000 suscriptores, comparte el canal. Ahí procedemos a cortar los demás pelitos restantes, los hilos, los restantes. Así que, compañero, trabajo en mostacillas a la orden. Llavero para moto, se hace collar, se hace aretes. Ahí le estoy enseñando, explicándole este tutorial, cómo hacer el cierre de llavero para moto. Como pueden ver, ahí vamos a pasar la aguja en la última fila de la mostacilla o de la rocalla o miyuki, como ustedes la quieren llamar. Les recomiendo, le hago una observación, que la última fila de la mostacilla, dense cuenta y busquen lo más posible que la mostacilla sea más ancha, es decir, el huequito sea más grandecito, para cuando pases la aguja no se partan, porque algunas tienen el huequito muy pequeño, muy cerrado, y al hacerle presión con la aguja para sacarla se parten. Entonces ese es el cuidado que hay que tener.
Ahí procedemos, nos ayudamos con un yesquero. Ahí procedemos a cortarlo. Suscríbanse, comenten, dime de qué país está viendo el video, comenta, apóyame, comparte el video, comparte el canal, mi querido amigo, amiga, familia. Volvemos el otro extremo a cortarlo para proceder a hacer el empalme o empate o procederlo para coser. Luego vamos a pasar la aguja por el lateral de la otra, ¿cómo que le digo? Hebra, se puede decir así. Ahí pasamos la aguja por el lateral y la pasamos en la otra tira también por el lateral. Ok, la pasamos por las laterales. Vamos a hacer el amarre. Dejamos el círculo, lo que le estaba diciendo en el video anterior. Pasamos la aguja por ahí, hacemos un nudito y apretamos. Ahí empezamos a hacer el cierre. Puedes hacer 2 o puedes hacer 3. Entonces nos ayudamos con el yesquero a quemar los pelitos restantes para que se nos haga más fácil. Lo quemamos, apretamos, quemamos nuevamente, apretamos y volvemos a quemar para que se nos haga un poquito más fácil, ¿ok? Y no enredarnos. Aquí le comparto este tutorial. Apóyenme, chicos, apóyenme a llegar a más personas, por favor. Ahí le hacemos huequito, miren, el círculo y hacemos el nudito. Ahí empezamos a hacer el cierre. Yo le hice 3 nuditos. Pasamos la aguja por lo lateral del hilo, lo metemos en el huequito y apretamos. Hacemos ahí el nudo. Luego pasamos el hilo por dentro y nuevamente pasamos el hilo en medio de los hilos de los laterales. Siempre va a ser en los laterales, chicos y chicas, y hacemos el huequito y pasamos el hilo por ahí para hacer el respectivo nudo. Ese nudo nos ayuda a hacer el cierre más rápido. Que si te gustó el video, chicos, dale like. Esto no es fácil hacer este trabajo, editar el video, explicarle, subirlo. Todo eso lleva tiempo, lleva trabajo, chicos, de verdad. Esto cansa. Chicos, espero que valoren este trabajo, este tutorial. Se los agradezco. Luego que ya tú hagas 3 nuditos, te vas a devolver. Te devuelves nuevamente pasando el hilo por los laterales, así como tú estás viendo aquí en el video. Y luego lo vas a coser. Vas a coser los 2 extremos allí. Siempre vas a dejar ese huequito. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer el nudito. ¿El nudito para qué? Para reforzarlo. Es para reforzarlo. Ahí estamos haciendo ya los laterales, todos los nuditos. Ahí hacemos el cierre. Todo, chicos, todo. Lo vas a coser como si tú estuvieras cosiendo el borde de una ropa, de un suéter, de una camisa, lo que sea.
pero lo vas a coser así como lo estoy haciendo. Así. Si tú encuentras otra estrategia, otro método de cómo hacer el cierre, compártelo. O házmelo saber en la caja de comentarios para mejorar la técnica. Aquí nos apoyamos todos, chicos, nos apoyamos todos. La idea es brindarle un poquito de mi conocimiento de este arte, de este hermoso arte, el cual le pueda servirle a todos ustedes. Y recuerden, cualquier video que a ustedes les gusten de mi canal, de peluquería en casa, depilaciones con cera, compártenlo, chicos, porque la idea es seguir adquiriendo conocimiento. Depilaciones con cera más cerca de ti. Me encuentro en Torbaco, Bolívar. Mi número de WhatsApp es 300-267-8174. Estoy a la orden, estoy a tu servicio. Trabajo en mostacilla y depilaciones con cera y peluquería en casa. Así que, no siendo más, chicos, espero que me apoyen y se suscriban en el canal.
Ok chicos, ahí terminamos de pulir la primera parte. Cuando ya hemos terminado la primera parte, vamos a proceder a meter la argolla. Abrimos la argolla, nos ayudamos de un objeto, abrimos la argollita y la metemos en su respectivo llavero. Así que mi querido amigo, ayúdame, apóyame. No es fácil hacer todo esto, esto tiene trabajo, que se lleva tiempo. Ok chicos, ya después que tenemos la argolla ahí adentro, vamos a proceder a hacer el segundo cierre para que la argolla no se esté rodando para ningún lado. Entonces vamos a pasar la aguja por la línea de los laterales hasta llegar aquí en este punto. Cuando tú llegues aquí, enseguida vas a hacer el cierre pasando por los laterales. Siempre va a ser por los laterales primero, para que ella haga su respectivo cierre. Ok, ahí como lo ven, ahí paso la aguja por los laterales. Vas a dejar ese huequito, ese círculo, y por ahí pasa la aguja para hacer el nudo, para que te ayudes. Ahí mira, ahí se hace el cierre, y así sucesivamente, como lo viste en minutos atrás. Así vas a hacer siempre. Ok chicos, bueno chicos, no siendo más, los dejo. Nos vemos en un próximo video. Dime qué video quieres que te haga. Suscríbete si no te has suscrito, no está de más decírtelo. Comparte el video chicos y chicas, comparte el video para que el video llegue a otras personas y para seguir creciendo en el canal chicos. Ya somos 309, perdón. Tu apoyo es muy importante. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, también ahí está el video de peluquería en casa y depilaciones con cera. Comparte el video, comparte el canal. Nos vemos en un próximo video chicos. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Chao, chao.